esta conferencia, dando el uso de la palabra al señor Agustín Molina Ramírez. Él es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República. Muy agradecido. Buenos días, señores periodistas, y buenos días a todos los asistentes. Y un saludo muy cordial al señor Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del directorio de OSIFTEL, quien hoy día se ha hecho presente en este set para dar a conocer los derechos fundamentales de los usuarios. Creo que el señor Gonzalo, como presidente del directorio de OSIFTEL, viene trabajando en defensa de los derechos de los usuarios. Específicamente estamos hablando de la telefonía fija y de la telefonía móvil. Por lo tanto, creo que en estas campañas navideñas muchas veces estas empresas ofertan promociones, ofertan la venta de estos aparatos, tanto de Claro como Movistar, y por supuesto que ha habido oportunidades donde estas ofertas de planes no han sido cumplidas, y por eso creo que la función muy importante de OSIFTEL y de la presidencia del directorio ha sido pues sancionado en varias oportunidades. Por eso exhortarle y decirle a los señores de la prensa, hay que difundir este tema de suma importancia, que son los derechos fundamentales del consumidor, que el consumidor tiene que estar enterado, tiene que estar informado cuáles son sus derechos. El día de ayer hemos tenido, por ejemplo, una audiencia pública en la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, en donde el usuario, el consumidor, ha tenido la oportunidad de hacer llegar sus quejas, reclamos y sus denuncias directamente a las empresas prestadoras de servicio, que por supuesto con OSIFTEL, con el presidente del directorio de OSIFTEL, hemos hecho un convenio estratégico para trabajar en defensa de los derechos de todos nuestros consumidores. Estamos hablando de los 30 millones de consumidores. Por lo tanto, una vez más, agradecerle al señor Gonzalo Ruiz Díaz por venir trabajando en función a la defensa de todos los consumidores del país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de apertura de este lanzamiento de la campaña Derechos Fundamentales de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones al congresista Agustín Molina Martínez. A continuación, presentación de la campaña Derechos Fundamentales de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones. Este lanzamiento estará a cargo del señor Gonzalo Martín Ruiz Díaz. Él es el presidente del Consejo Directivo de los Organismos Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones OSIFTEL. Buenos días a todos. Señor congresista de la República, señor Agustín Molina Martínez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores, señoras y señores periodistas, es para nosotros esta ocasión muy importante para poder dar a conocer el trabajo que viene realizando el OSIFTEL en relación a la protección, la defensa de los intereses de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Hoy en día, como ha mencionado el congresista, los servicios de telecomunicaciones forman parte de nuestra vida diaria. ¿Quién en esta sala no tiene un teléfono celular? Hoy en día estamos hablando de más de 33 millones de teléfonos móviles, de líneas móviles en el mercado peruano, es decir, más de una línea móvil por habitante. Igualmente tenemos un crecimiento muy importante en los servicios de telefonía fija, de los servicios de cable, los servicios de internet. Y esto obviamente, además del desarrollo que trae consigo y las ventajas que trae consigo, también implica una serie de retos para el Estado. Retos que tienen que ver con la defensa de los intereses del usuario. Y en este sentido, esta campaña que estamos anunciando el día de hoy, justamente lo que persigue es difundir cuáles son los principales derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
si bien existe un rol importante del Estado en la defensa de los intereses de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, es igualmente importante que todos nosotros como usuarios estemos adecuadamente informados respecto de cuáles son nuestros derechos, porque en la medida que sepamos cuáles son nuestros derechos, vamos a poder ejercerlos de manera adecuada. Y por eso hemos preparado, al final de esta presentación quiero presentarles dos cosas, básicamente algunas cifras de lo que viene haciendo el OCIPTEL en favor de los usuarios, y en segundo lugar, los 10 principios que consideramos fundamentales y que resumen, de alguna manera, los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones en el país. ¿Qué es lo que hace el OCIPTEL? En primer lugar, atiende a través de 2 canales a los usuarios. En primer lugar, atiende consultas y orientaciones por parte de los usuarios. Nosotros tenemos tanto nuestras oficinas, 24 oficinas a nivel de todo el país, 4 oficinas en Lima, en San Juan del Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador. Y además tenemos una línea de consultas que es el 0800-121-21. A través de todos esos canales, ¿qué es lo que hace el OCIPTEL? Brinda información, brinda orientación al usuario respecto de cuáles son sus derechos e incluso los orienta respecto a cuáles son los canales de reclamo adecuados. Y en segundo lugar, el OCIPTEL también participa en el proceso ya de reclamos, el proceso formal de presentación de reclamos, y eso lo hace, como vamos a ver, en calidad de segunda instancia. Primero, los reclamos de telecomunicaciones, todos los usuarios tenemos el derecho a reclamar ante la empresa, y en caso de que no estemos de acuerdo con la resolución de la empresa, vamos al OCIPTEL y en segunda instancia el OCIPTEL, a través de ese tribunal de usuarios, resuelve estos reclamos o quejas en su momento. Quisiera compartir con ustedes algunas cifras que reflejan la importancia del servicio de telecomunicaciones en el país. Como ustedes pueden ver, en el último año, digamos, acá tenemos las cifras desde diciembre del año pasado hasta noviembre de este año, es decir, 12 meses, podemos observar que en total el OCIPTEL ha tramitado 75.862 orientaciones, solicitudes de información. Y estas solicitudes de información son de todo tipo, respecto a las características de un plan, respecto a cuáles son mis derechos. Y como pueden ver ustedes, cerca del 37% de estas consultas se refieren a servicios de telefonía fija. Y en segundo lugar, el 28% corresponde a la telefonía móvil. Este es un dato importante y curioso a la vez porque si bien tenemos un mayor número de orientaciones en telefonía fija, el mercado, uno esperaría, ¿no?, que el mercado, como el mercado de telefonía móvil, estamos hablando de 30 millones de usuarios, versus los 3 millones de usuarios de telefonía fija, más o menos, que tiene el país, vengan más justamente del mercado de telefonía móvil, pero curiosamente lo que tenemos es más reclamos por telefonía fija. En tercer lugar, tenemos también Internet, con un 11.6%, y en cuarto lugar, televisión por cable, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Sobre qué servicios se consulta o se pide orientación? Bueno, en primer lugar, habíamos visto telefonía fija. En el caso de telefonía fija, estamos hablando, básicamente, hay una empresa que es la empresa que tiene casi el 90% de las líneas fijas en el país, es Telefónica del Perú, con 29.000 consultas. En segundo lugar tenemos la empresa América Móvil, con 15.341, que ya estamos hablando de telefonía móvil. Y en tercer lugar, Telefónica Móviles con 12.555, ¿no? Después vienen, mucho más lejos otras empresas. Ojo, estos no son reclamos, son consultas y orientaciones, ¿no? Pero es igualmente importante porque nos refleja, digamos, de qué manera las empresas están informando adecuadamente a los usuarios. Siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver ya las estadísticas de reclamos. Aproximadamente, para que tengan una idea, en el Perú cada año se tramitan aproximadamente 500.000 de reclamos de servicios de telecomunicaciones. Este 500.000 de reclamos en los servicios de telecomunicaciones se plantean en primera instancia ante las empresas operadoras. En caso de que no estén de acuerdo los usuarios con esas empresas operadoras, pueden reclamar o presentar una apelación ante el Tribunal de Usuarios del OCIPTEL. Las cifras que vamos a ver ahora justamente corresponden a los reclamos que son tramitados por el OCIPTEL.
Y aquí podemos ver que estos reclamos tienen dos características, o son de dos tipos. Primero es una apelación, que puede ser simplemente la impugnación a una resolución en primera instancia. En el caso de, como pueden ver ustedes, en el caso del servicio de telecomunicaciones, durante el último año hemos recibido 9.796 apelaciones y también hemos tramitado 6.224 recursos de queja. ¿Qué son las quejas? Son infracciones a normas de procedimiento. Por ejemplo, no me respondieron en el plazo adecuado, o simplemente cuando OCIPTEL dictó algún tipo de medida, esta no se cumplió oportunamente. Son reclamos formales, ¿no? En total, digamos, si sumamos las apelaciones más las quejas, estaríamos hablando de aproximadamente 16.000 trámites o expedientes que se resuelven en la segunda instancia del OCIPTEL. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ordenan estos expedientes en función a las empresas? Y aquí tenemos un PAI en donde tenemos el total de expedientes, estamos hablando de reclamos y quejas, tramitados por el Tribunal de Usuarios, y aquí podemos ver que, en primer lugar, las principales reclamos y quejas resueltos, el 34% corresponde a Telefónica del Perú, ¿no es cierto?, con 34%. En segundo lugar está la empresa, el celeste que ustedes pueden ver ahí, es Telefónica Móviles. Entonces tenemos Telefónica del Perú con el verde 32.9 y 34.7, que es Telefónica Móviles, y en cuarto lugar es América Móvil con 19.4. Como podemos ver, el verde y el azul corresponden al 66% más o menos de los reclamos. Es una cifra importante, que corresponden a Telefónica Móviles y Telefónica del Perú. Telefónica del Perú es telefonía fija, Telefónica Móviles es telefonía móvil. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los conceptos más reclamados o los servicios más reclamados? En primer lugar tenemos telefonía fija, tenemos en el verdecito, como pueden ver ahí, telefonía móvil con el 60%, y eso es natural, ¿no es cierto? Tenemos hoy día 33 millones de líneas, 33 millones de usuarios, y en segundo lugar telefonía fija e internet, ¿no? Esa es la proporción, 60-40 más o menos, los reclamos que resuelve el OCIPTEL sobre estos servicios. La siguiente, por favor. Digamos que cable y otros conceptos son conceptos que ocupan una menor proporción en el total. ¿Cuáles son los conceptos más importantes sobre los cuales se procesan estos reclamos? Acá estamos hablando básicamente de apelaciones, no de quejas. El 74% de las apelaciones corresponde a facturación, es decir, no estoy de acuerdo con lo que me facturan. ¿De acuerdo? Seguido en importancia tenemos el 7%, que son aspectos vinculados con la calidad. Muchas veces, por ejemplo, se me dice que tengo un nivel de velocidad en Internet y resulta que o está interrumpido el servicio o no tiene la velocidad digamos que me informó el operador. Estos conceptos están incorporados en el 7%. Pero básicamente lo que tenemos acá es facturación como el gran concepto, y en segundo lugar temas de calidad, ¿no? Los temas de calidad, además, en algunas zonas del país son críticos. OCIPTEL viene trabajando de manera muy activa para poder supervisar los niveles de calidad y cobertura en algunas zonas del país. Creemos que ahí el OCIPTEL tiene mucho trabajo todavía por delante. Siguiente. Esas eran algunas cifras que teníamos para compartir con ustedes. Yo lo que quiero a continuación es dar a conocer cuáles son para nosotros los 10 principios o derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Estos derechos los vamos a difundir a través de distintos medios, nuestra página web, a través de encartes y en las propias locales de las empresas, porque creemos que el usuario tiene derecho a conocer cuáles son, de manera muy clara y de manera muy sencilla, cuáles son los derechos que debe ejercer para poder defenderlos. En primer lugar, un derecho importante es el derecho a la información. En ese sentido, el usuario tiene el derecho a solicitar y recibir información clara, oportuna, detallada y actualizada. Cuando ustedes, y este es un mensaje importante, sobre todo en estas fechas de Navidad, en donde hoy en día abundan las ofertas, como menciona el congresista, ¿no?, de promociones y de aparatos, dispositivos móviles.
tenemos que tener muy claro qué es lo que dice el contrato antes de firmarlo. Tenemos el derecho no solamente a que se nos informe, sino a preguntar respecto a todas las características y atributos de los servicios que nos ofrecen. Y esto tiene que estar muy claro, y lo tiene que tener claro el consumidor, el usuario. Antes de firmar cualquier contrato, antes de incluso decir que sí ante un contrato telefónico, que también existen estos tipos de contratos, tienen que estar completamente seguros de que tienen toda la información relevante para tomar una decisión. Y no tienen que hacer esta decisión o tomar esta decisión bajo ninguna presión. Ustedes tienen el derecho a recibir información y a ser adecuadamente informados. Un segundo derecho importante o fundamental es el derecho a recibir un servicio de calidad. Cuando a nosotros nos venden un servicio de telecomunicaciones, nos dicen, o por ejemplo un servicio de internet, se nos dice que este servicio tiene una determinada rapidez, se nos dice que la velocidad de internet es determinada, se nos dice que se tiene cobertura en determinadas localidades. Si no se me dice la verdad, yo tengo el derecho a reclamar, ¿no? Y ese derecho es un derecho ciudadano. Entonces, este derecho a la calidad es un derecho que se puede ejercer a través de distintos medios. El OCIPTEL, en parte, tiene una obligación de velar por la calidad de los servicios, y eso es lo que viene haciendo a nivel de todo el país. Tenemos oficinas a lo largo de todo el país donde tenemos supervisores que velan por la calidad del servicio, pero también creemos que el usuario mismo puede ejercerlo a través de su voz y su reclamo. Un tercer derecho es el derecho a recibir el contrato del servicio. Esto es muy importante porque cuando se vende en algunos casos un celular prepago, un plan prepago, muchas veces se dice que no existe un contrato, no existe un papel, y efectivamente lo que necesitan ustedes es tener un documento que acredite que hay una relación contractual. Documento puede ser un documento breve, pero tiene que haber un contrato como contrapartida de esa relación contractual. Igualmente, cuando se suscribe un contrato por la vía telefónica, ustedes tienen derecho a tener una copia de esa grabación. Esa grabación es un contrato, y por lo tanto ustedes tienen derecho a recibir una copia de ese contrato. El siguiente derecho es pagar solo por lo que los servicios que han sido contratados y expresamente aceptados. Esto es muy importante también. Por eso es importante que ustedes hagan todas las preguntas a la hora de contratar. Y si no se les dice y no se les informa respecto a que hay un servicio adicional que está siendo facturado, por ejemplo, ustedes no tienen por qué, el usuario no tiene por qué aceptar un servicio que no ha sido solicitado o expresamente contratado. En quinto lugar tenemos el derecho a exigir un código de reclamo. Esto es muy importante. Cada vez que el consumidor o que el usuario de telecomunicaciones hace un reclamo ante las empresas, ¿no es cierto?, ¿cómo lo puede hacer? Lo puede hacer por vía telefónica, lo puede hacer a través de internet, o lo puede hacer en las oficinas de las empresas. Tiene derecho a recibir un código de reclamo. Ese código es muy importante porque es el que es la partida de nacimiento del reclamo. Si ustedes no tienen ese código, va a ser difícil después identificar el reclamo. Entonces, la empresa está obligada a remitir a cada usuario que hace un reclamo un código. Un sexto derecho importantísimo es el derecho a dejar de pagar el monto que es materia de reclamo en una factura. Cuando el usuario hace un reclamo, no se puede condicionar la resolución de ese reclamo o la atención de ese reclamo al pago de la factura. Si justamente el concepto reclamado es la factura, es el monto facturado, la solución de ese reclamo no puede estar condicionada a la solución, a el pago previo de esa factura. Ese es un derecho muy importante y quisiéramos que nos ayuden también a difundirlo porque en muchos casos hemos apreciado también que se le dice de manera errónea al usuario que tiene que pagar la deuda o tiene que pagar la facturación para antes de que se resuelva el reclamo. En séptimo lugar tenemos el requerir el detalle de las llamadas entrantes. Hasta hace poco ustedes podían recibir en los teléfonos llamadas que decían de privado no sé, las empresas podían, digamos, negar la información respecto al detalle de las llamadas entrantes. Hoy en día
ustedes, a través de las normas que ha aprobado OCIPTEL, pueden requerir, los usuarios, el detalle de las llamadas entrantes. En octavo lugar, el derecho a la portabilidad. Hoy en día, a nivel de la telefonía móvil, existe el derecho de que ustedes puedan cambiar de proveedor manteniendo el número, conservando el número de teléfono. Esta obligación se ha iniciado a partir del año 2010 y a partir del año 2014 el Congreso de la República ha aprobado recientemente la Ley de Portabilidad para la telefonía fija. Este derecho también va a ser vigente a partir de esa fecha para la telefonía fija. El procedimiento es un procedimiento sencillo que tiene con plazo máximo de 7 días. Nuestras estadísticas nos demuestran que el plazo promedio para portar el número de una compañía a otra es de un promedio de 4 días, de 4 a 5 días. En noveno lugar tenemos el derecho a suspender temporalmente el servicio. Cualquier usuario puede enfrentar alguna situación financiera, digamos, temporalmente en que no pueda pagar un servicio o que no quiera acceder al servicio, brindar el servicio, o sale de viaje, por ejemplo, del país, y tiene el derecho a solicitarle a la empresa operadora la suspensión temporal del servicio. Y finalmente, en décimo lugar, el derecho a dar por terminado el contrato. Todos tenemos el derecho a dar por terminado el contrato sin condicionamiento alguno y sin pago alguno, excepto en el caso de que se haya pactado, obviamente, un periodo mínimo de permanencia. Este es un derecho también sumamente importante y al cual la compañía, los operadores no pueden obligar al usuario a permanecer. Estos son, digamos, los 10 derechos, los 10 principios que consideramos que son importantes que sean difundidos para los usuarios, y pedimos a la prensa en general, a las asociaciones de usuarios y a todos los agentes interesados en el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones que nos ayuden a difundirlo. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos usuarios más informados, vamos a poder proteger y lograr que el usuario pueda ejercer de manera más eficaz todos sus derechos. Simplemente con esto daría por finalizada esta presentación, invitar a todos a hacer uso de la página web de los OCIPTEL. Tenemos una página en donde aparecen nuestro teléfono Fonoayuda, que es el 0801-121-21, y también un correo electrónico en donde estaríamos gustosos de recibir cualquiera de las orientaciones y consultas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Gracias también al señor representante, presidente de OCIPTEL, Gonzalo Martín Ruiz Díaz. Bien, señores, de esta manera hemos concluido con este lanzamiento de la campaña Derechos Fundamentales de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones. Cualquier pregunta que ustedes deseen, lo pueden hacer al despacho del congresista Agustín Molina o si no a las oficinas de OCIPTEL. Tengan ustedes muy buenos días.